Hey, ¿alguna vez has sentido que estás haciendo de todo por mejorar tu equilibrio económico y al final del mes tu bolsillo sigue sin nada? Bueno, posiblemente estás haciendo ciertos errores que te están manteniendo alejado de ello. Estos errores yo también los cometí y hoy quiero platicarte de ellos. Soy Kevin Serrano y llevo desde el 2023 buscando la manera de cómo mejorar mi equilibrio económico. Y yo sé que te vas a identificar conmigo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo también me he ido a dormir en las noches pensando en cómo mejorar mi situación financiera y la de mis seres queridos. Por eso es que hoy, en Finanzas Simples, te quiero mostrar un listado de situaciones y errores que me hubiera gustado escuchar antes de empezar esta trayectoria. Así que, sin nada más que agregar, vamos a ello. Con este pequeño listado de errores que me han pasado en esta corta trayectoria tratando de mejorar mis finanzas, hay uno que siempre se sigue presentando. Y yo sé que vas a coincidir conmigo. ¿Por qué te digo esto? Porque constantemente, aunque nosotros tratamos de mejorarlo, se sigue repitiendo. Y es por eso que a este error le he decidido llamar gastar más de lo que ganas. Este error es sumamente común. Salir de estudiar, empezás a aplicar por tus primeros trabajos, tu primer trabajo, empezás a ganar con ese trabajo, empezás a conseguir tus primeros pagos y al final del día tu poder adquisitivo empieza a crecer. ¿Qué pasa con esto? Esos caprichos y esos gustos que antes no te podías dar, hoy sí te los puedes permitir. A esto conlleva que uno, cuando empieza a tener un poco de dinero en la mano, no se empieza a medir. Me ha pasado. Me ha pasado el que tengo la oportunidad de comprar esas cosas que cuando era niño quería y ahora sí tengo la posibilidad de conseguirlas. Y muchas veces la falta de administración de esta parte conlleva a no poder controlar lo que viene. Al final del mes, esto conlleva a que recibís tu pago y hay que empezar a cubrir todos esos gastos necesarios para poder subsistir. Y eso te termina dejando donde empezaste, en ceros o en mínimos. Yo también lo pasé, ahora lo sigo pasando, no con mayor frecuencia, pero lo sigo pasando. Y bueno, todo esto por no tener un control de mis finanzas, no haber empezado un presupuesto y al final del día me terminaba dejando con el mismo pensamiento de siempre. ¿A dónde se fue mi dinero? ¿A dónde se fue mi dinero otra vez? ¿A dónde se fue todo? Y esto me hizo entender algo muy importante, que no puedes construir tu riqueza sin ni siquiera saber a dónde se está yendo tu dinero, a dónde estás gastando ese dinero. Y nosotros pensamos que la riqueza empieza cuando empezamos a generar mayores ganancias. Y la riqueza no empieza cuando empezamos a generar mayores ganancias. La riqueza empieza cuando empiezas a controlar y a organizar lo que ya tienes. No es posible que al final del mes te estés quedando en cero por más arduamente y por más tiempo extra que estés haciendo en tu trabajo. Así nunca vas a avanzar. Matemática básica. Si gastas más de lo que entras, le estás clavando un hoyo a tus finanzas. Veamos ciertas cositas que nos pueden ayudar para mejorar esto. Las cosas que a mí me ayudaron a poder reducir esta situación fueron el poder hacer un presupuesto simple, nada complejo, algo que te ayude a organizar los gastos que estás haciendo mensualmente para después compararlo contra tus ingresos. Esto te va a dar un mejor panorama de dónde estás parado financieramente. No te vas a tardar ni 30 minutos en hacerlo y te vas a dar cuenta de que vas a terminar ahorrando bastante dinero al final del mes con esto. Por otro lado, si tú reduces los gastos invisibles, como por ejemplo las suscripciones de aplicaciones pagas, también le pones atención a la parte de los intereses que se te pueden llegar a generar por no pagar a tiempo la tarjeta de crédito y sobre todo la parte de reducir las compras compulsivas, te vas a dar cuenta cómo puedes ir eliminando poco a poco esta parte de los gastos invisibles que tienes y no te has dado cuenta. También te sugiero que puedas crear un fondo de emergencia para poder cubrir situaciones como gastos médicos o algún problema que te pase en el carro o en la casa. Te vas a dar cuenta cómo te evitas usar tarjetas de crédito y llegar al punto de tener que endeudarte para suplir esto. Así que recuerda que no importa cuánto ganes, si gastas más de lo que ganas, te vas a mantener siempre en la misma línea. Pero si gastas menos, aunque ganes poco, tu dinero siempre va a tener mayor poder adquisitivo. Así que vamos al error número 2. Ahora bien,
¿Qué pasa cuando ese gasto descontrolado ya terminó y aún así no nos alcanza? Bueno, esto es algo que a todos nos pasa y es ahí donde aparece el segundo error. Y es que ocupar la tarjeta de crédito para tapar todos esos huecos pendientes que quedaron termina pasándote demasiado la factura. Y esto es un error que últimamente se ha vuelto demasiado común. Y es que la tarjeta de crédito no es mala por sí misma. El problema viene de la manera en cómo nosotros la usamos. Porque cuando ésta se convierte en la única solución automática cada vez que el dinero no alcanza, estamos dejando de resolver el problema desde la raíz y solo lo estamos posponiendo. Y es ahí cuando entran los dichosos intereses. Y los números están ahí. Son cada vez más los estadounidenses con límites de tarjetas de crédito de hasta $10,000 que pasaron del 23% en el 2025 al 29% en el 2026, según el diario Newswire, que brindó uno de los aumentos considerablemente altos de las personas con límites grandes de tarjetas de crédito en estos últimos años, dando por hecho el peligro que éstas significan. Y no solo porque tener una tarjeta de crédito sea mala y ocuparla, sino que simple y sencillamente el poder de los altos intereses últimamente se ha vuelto demasiado preocupante. Tarjetas de crédito con intereses que rondan en este 2026 alrededor del 21 al 22% anual, y esto significaría que si debes un par de miles de dólares y estás pagando solo el mínimo para lograr saldar esta cuenta, te llevaría años poder terminar de saldarla. Lo que quiero llegar con esto es que la tarjeta de crédito no es mala, sino el sentido y la forma en la que la usas va a determinar si te termina afectando o beneficiando. Porque no es lo mismo usar la deuda para poderte generar un ingreso que seguir ocupando la deuda para complacerte todos esos caprichos que no te puedes pagar. Y si gastar más de lo que ganas ya reduce tu poder adquisitivo, el endeudarte con las tarjetas de crédito te puede destruir poco a poco. Y si no estás preparado, esto me lleva al error número 3. Y con esto llegamos al error número 3. Y este es uno de los que más me costó tomar en serio. Y no tanto porque no tuviera conocimiento de ello, sino que simple y sencillamente a veces tenés que estar en una crisis para tomarlo en cuenta. Y es ahí donde estuvo mi error. El fondo de emergencia o un ahorro es la capacidad de tener guardado dinero líquido para poderlo ocupar en cualquier movimiento que querrás hacer, cuando tú necesites hacerlo. Y la realidad es que no hace falta que tengas una catástrofe para poderlo usar. ¿Y qué significa esto con la práctica? Esto significa el poder tener la capacidad de cubrir una deuda, ya sea con tu banco o en otro lado, de un solo golpe, sin necesidad de que mes tras mes se te generen altos intereses por no pagarla a tiempo. También esto significa que si tú encontrás una oportunidad de inversión, no te lamentes de no poder entrarle y tengas el dinero necesario para poder aprovecharla. Ya que si tenés el deseo y el sueño de querer viajar, de conocer nuevas culturas, o vámonos más allá, se te arruina el carro o querés cambiarlo, podás pagarlo y cubrir esos gastos sin necesidad de entrarle a más deuda. Porque al construir un fondo de emergencia no es que vayas a pasar una crisis o que estés pasando una crisis, pero sin embargo, al no construirlo, siempre te vas a quedar un paso atrás, vas a mantenerte en la misma línea de seguir reaccionando a las cosas que quieres que te pasen y no eligiendo lo que tú quieres que te pase. Y vamos a ser honestos, yo sé que muchas veces parece difícil el poder conseguir este fondo de emergencia, y más cuando necesitamos organizar nuestras finanzas para poder saber qué cantidades le vamos a destinar a ello. Por supuesto que se vuelve aún más difícil cuando por todos lados estás escuchando cuánto es la cantidad correcta, cuánto es el porcentaje correcto que tenés que destinarle a esta parte. Pero solo tú y yo sabemos cuánto es lo que verdaderamente nos podemos permitir el poderle destinar a ello. Y cada cabeza es un mundo. Tú tienes tus problemas, yo tengo mis problemas, todos tenemos problemas. Pero aquí lo más importante es el no perder de vista crear un fondo de emergencia. Ya sea con mucho o con poco, lo más valioso es poderlo crear. Empezar, empezar. Con lo que tengas, con lo poquito que te sobre, con eso tú puedes hacerlo.
Lo más importante es hacerte el hábito y te vas a dar cuenta cómo esto se convierte en una gran herramienta para tu futuro financiero. Y esto te va a ayudar a evitarte recurrir a deuda para completar situaciones de tu vida cotidiana, como en mi caso pasó cuando tuve que recurrir a un préstamo para poder completar el pago completo de mi primer automóvil y estar mes tras mes pendiente y preocupado de tener que seleccionar esta parte del dinero para completar ese préstamo. Cuando si hubiera tenido el dinero del fondo de emergencia a la mano, me hubiera evitado el tener que recurrir al préstamo para completar el pago del carro o recurrir al préstamo para poderlo ocupar en otras situaciones, como por ejemplo inversiones. Inversiones que a la larga me hubieran generado las ganancias necesarias para pagar el préstamo y aún sacar un profit a esto. Pero bueno, el cometer estos y otros errores en el camino me tiene hoy aquí comentándotelos. Recuerda que el cometer errores es parte del proceso y del aprendizaje para mejorar en un futuro tus finanzas. Así que nada, si llegaste hasta este punto de este video y te identificaste con alguno de estos errores que te he compartido, coméntalo en los comentarios. Me gustaría saber con cuál de todos estos te pegó más. Si quieres seguir construyendo una mejor relación con tu dinero de forma práctica y sencilla, ya sabes qué hacer. Suscríbete y nos vemos en el próximo video. Adiós.